Desde Venom en 2018 hasta Morbius hace unos años, Sony viene arruinando a Spider-Man y no parece tener la intención de querer parar. Es por eso que en tan solo 4 puntos voy a detallar todo lo que hace mal Sony y cómo arreglarlo. La razón principal por la que Sony hace muchas películas de villanos de Spider-Man es principalmente para no perder los derechos del personaje. Sin embargo, por mucho que nos gusten los villanos del Hombre Araña, la mayoría de estos funcionan muy bien cuando se enfrentan justamente al Hombre Araña. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Ya que, a ver, imaginemos que mañana Sony anuncia una nueva película centrada en el Doctor Octopus, con la sutileza de que esta película en ningún momento se conectará con Spider-Man, y que al final de la cinta el Doctor Octopus terminará siendo el protector de Nueva York. Seguramente a más de uno no le gustaría ver esto en la gran pantalla, ya que no solo va en contra del personaje, sino que también va en contra de su propia naturaleza. Sin embargo, esto es exactamente lo que viene haciendo Sony estos últimos años, priorizando películas de Venom, Morbius y Kraven como eventos aislados totalmente de Spider-Man. ¡Me lleva la mierda! Y antes de que me lo digan, ya lo sé, es verdad que algunos de estos personajes han sabido funcionar en los cómics separados por completo de Spider-Man, como es el caso de Venom, pero también es cierto es que primero tuvieron que tener un desarrollo junto a Peter Parker para luego poder continuar sus historias en solitario, cosa que en el Sonyverso no estaría pasando, ya que casi van 3 películas del simbionte y no hay siquiera una referencia al arácnido. ¡Puta madre, abuela! De hecho, lo mismo pasó con Morbius, un villano que si bien ha funcionado muy bien en cómics y series animadas, ha tenido un pésimo desempeño en las salas del cine, debido a que el personaje funcionaba muy bien como una subtrama de alguna historia del Hombre Araña, pero por sí solo no tiene de dónde agarrarse. O sea, es como si en lugar de tener a Lizard como el villano principal de The Amazing Spider-Man, hubiéramos tenido una película individual del personaje, ya que si bien a todos nos gusta la historia de este personaje, sus momentos más divertidos y entretenidos son cuando se enfrenta a Peter Parker o cuando simplemente su historia está relacionada con él. Por algo son villanos de Spider-Man y no simplemente villanos. ¿Cómo lo resolviste? Que siendo sinceros ni siquiera son eso, lo que me lleva al punto número 2. En las películas de Sony, el personaje de Venom ha funcionado principalmente como un antihéroe de San Francisco. Morbius, a pesar de tener una sola película hasta el momento, también queda situado como una especie de antihéroe al final de la película. Y basándonos en lo que vimos en el tráiler de Kraven, suponemos que el personaje irá por el mismo camino al final de su propia aventura. Por lo cual no solamente Sony está haciendo un universo de villanos de Spider-Man sin Spider-Man, sino que está haciendo un universo de villanos sin villanos, ya que ninguno de estos personajes se comporta genuinamente como alguien malo. Son simplemente personas o criaturas que no les molesta matar por hacer el bien mayor. Perfectamente equilibrado. Lo cual termina desembocando en que todos estos villanos queden transformados en antihéroes, ya que al no tener a un Spider-Man con el que compararse, estos personajes se ven obligados a encontrar un antagonista aún más malvado. O sea, analizando un poco lo que viene pasando en todas las películas de Sony, tenemos a un Venom que como tal no es malo, pero se enfrenta al Venom de color rojo, que ese sí es aún más malo. De la misma manera tenemos a Kraven, que sí es malo, pero se enfrentará al Kraven que es aún más malo. Y bueno, con Morbius más de lo mismo, teniendo al propio doctor Michael Morbius de Jared Leto siendo malo, pero se enfrenta al vampiro del sexo, que es aún más malo. Y es justamente esto lo que causa que todos los personajes terminen quedando en una línea gris, en la que no son ni una cosa ni otra. Porque si bien es verdad que personajes como Venom en los cómics han funcionado como antihéroes, primero conviene mostrar su cara malvada y luego redimirlos, ya que para el público general todos estos personajes son villanos que terminan siendo convertidos en antihéroes. Y lo peor de todo es que ni siquiera son antihéroes queridos, ya que no logran tener el efecto que tuvo Deadpool, Punisher o incluso el propio Loki, ya que justamente estos personajes no tienen motivaciones claras. O sea, les hago una pregunta, ¿alguno sabe el por qué Morbius quiere volverse un héroe al final de la película? Así lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. Porque sinceramente yo no recuerdo ninguna parte en la que explicasen eso. De hecho, en la propia película de Morbius habían señalado que cuando termine de vencer a Milo, Morbius iba a aplicarse la cura y dejar de ser un vampiro. Pero claro, hay un universo cinematográfico que mantener, que tiene que seguir sosteniéndose de alguna manera con villanos de Spider-Man sin conectarse nunca con Spider-Man. Apesta y no me agrada. Y esto último que les comentaba es otro de los grandes problemas que tiene que solucionar Sony, que tratamos mejor en el siguiente punto.
Luego de muchos años, Sony decidió experimentar a lo grande con el Spider-Verse, trayéndonos las icónicas películas de Across the Spider-Verse e Into the Spider-Verse, donde con una animación innovadora logró captar rápidamente la atención de los fanáticos, transformándose así en una de las mejores películas de superhéroes jamás hechas. Y fue justamente debido al éxito que tuvieron estas últimas películas animadas que la compañía decidió poner todas sus cartas sobre la mesa en Spider-Man No Way Home, uniendo a 3 generaciones de Spider-Man en una sola película, lo cual claramente causó que, bueno, Sony se vuelva aún más millonaria, pero por alguna razón le tienen miedo al éxito, ya que parece que sus experimentos con el Spider-Verse son muy limitados, porque de alguna manera se niega a llevarlo a su propio universo cinematográfico. Con la fuerza para tenerlo todo. O sea, volviendo a lo que les decía antes, tenemos un universo con personajes como Venom, Morbius y Kraven, pero hasta el momento no tenemos ningún Spider-Man involucrado, y esto es sumamente extraño teniendo en cuenta que Sony es dueña de los derechos cinematográficos del personaje, que sí, cuando hablamos del Spider-Man de Tom Holland, Marvel Studios está involucrado, pero ese es simplemente un trato para que el Hombre Araña pueda formar parte del MCU, ya que si nos vamos a los hechos, como les decía antes, Sony es propietaria de los derechos cinematográficos del personaje, pero por alguna razón se niega a sacar al Hombre Araña en su propio universo cinematográfico. ¡Pero débil para tomarlo! Porque a ver, siendo sinceros, uno de los sueños de los fanáticos es que el Spider-Man de Andrew Garfield se enfrente en algún punto al Venom de Tom Hardy, reviviendo de alguna manera a este Spider-Man que no pudo terminar su trilogía y que recientemente ganó muchísima más popularidad en Spider-Man No Way Home. Y ya sé lo que me podés decir, eso es simplemente un sueño fumado de los fanáticos, pero No Way Home en algún punto también fue una fumada de los fanáticos que se hizo realidad. Es bellísimo. Y eso último que les comentaba tampoco justifica que no haya un Spider-Man en el universo de Sony, ya que como les dije, Sony es dueña de los derechos cinematográficos del personaje, por lo que si quieren podrían crear a otro Spider-Man con otro actor para su propio universo y así cambiar las cosas de una vez por todas. Sí, un gran cambio. O sea, vienen creando ya 3 generaciones de Spider-Man a lo largo de los años en live action, y no les tiembla el pulso al meter una tonelada de versiones diferentes del Hombre Araña en sus películas animadas, por lo cual lo más lógico sería meter a un Spider-Man, literalmente cualquiera, para agregarle ese condimento que le falta a su universo de personajes malvados. Pero no, por alguna razón Sony prefiere sacar más películas de más villanos de Spider-Man sin que se conecten con Spider-Man. ¡Me lo robaron, Carmine, todo! Y es justamente esto una de las razones por las que los fanáticos no vemos mucho sentido en que Sony siga anunciando películas de villanos de Spider-Man, teniendo la posibilidad de ellos mismos hacer una nueva película de Spider-Man como tal, porque salvo que haya alguna letra pequeña en el contrato que tienen con Marvel Studios, a día de hoy no hay nada que le impida a Sony sacar, por ejemplo, The Amazing Spider-Man 3, y ahí sí que podés meter a Morbius, Venom, Kraven y todos juntos, utilizando a estos personajes como personajes secundarios en una película carreada por completo por un personaje como lo es Spider-Man. Y seremos ricos. Y a ver, llámenme loco, pero creo que Peter Parker tiene muchísimo más potencial para cargar una película en su espalda que, bueno, personajes como Morbius. Y ya que estamos hablando de la calidad de las películas, es importante tocar el tema del tono en el siguiente punto. A pesar de que la mayoría de los trailers de las películas de Venom, de Morbius, de Kraven y Madame Web siempre nos intenten vender una película oscura, debido a que estamos hablando, bueno, de un villano, la verdad es que lo único que tienen de oscuro estas películas es el filtro azul que le robaron a Zack Snyder. Ya que ninguna de estas películas está enfocada a un público adulto, porque tenés a personajes sanguinarios como Venom o el jodido vampiro Morbius, pero deciden hacer chistes a cada rato para aligerar una película que no necesita ser aligerada. Es como si de alguna manera Sony intentara copiar la picardía y comedia que tiene el Hombre Araña y transferírsela a sus villanos para hacer una película para toda la familia que no termina siendo ni una cosa ni otra. Bola de pendejos. Porque por un lado tenés a un bichote que luce así, que debería tener una clasificación R para explotar al personaje al 100%, pero lo que deciden hacer es que el personaje tenga una rara crisis existencial junto a un raro amorío con Eddie Brock. Eso parece ser de gays, ¿no crees? Y de hecho, mirando los trailers de Madame Web y Kraven el Cazador, la verdad es que parece que Sony va a querer seguir un poco en esta misma línea, agregando un poco más de sangre a la fórmula para que, bueno, no se note este intento de copiar la comedia del Cum, siguiendo sacando películas a lo loco sin mucho sentido. Y justamente les repito lo que les decía antes, esto es raro, ya que Sony ha probado poder hacer muy buenas películas de Spider-Man en el pasado, e incluso manejando la comedia de Spidey de una manera sublime con el Spider-Man de Andrew Garfield, el cual les recuerdo que parece que Sony quiere traerlo de vuelta de alguna manera en la película de Madame Web, pero eso te lo cuento mejor en este video que te dejo por acá.